Aviso muy importante, chicos. El día 16 de mayo de 2026 a las 12:30 quedáis todos invitados a la presentación de mi libro en la biblioteca de Iván de Vargas en el centro de Madrid. Y es que sí, estoy a punto de publicar mi propio libro en el que recorro toda la historia del terror en internet, analizando todos los movimientos y obras que se han visto en esta plataforma. Pensad en algo parecido a lo que hago aquí justamente en YouTube, pero en formato de libro. Así que nada, si os interesa, allí estaré esperando, donde también haré una ronda de preguntas y respuestas y firmaré ejemplares. Y nada, sin más dilación, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Hay algo en un libro que suele hacer que me llegue más al alma, que se me pueda quedar grabado en el cerebro mucho más que cualquier otro medio creativo. Puede que sea la longitud de las obras, puede que sea el acto más activo que es leerlos. Pero a lo que voy es que por esto justamente siempre me han fascinado los libros perturbadores, porque para alguien que ha consumido tanto terror como yo, es difícil realmente inquietarme hoy por hoy. Además, si seguís el canal desde hace un tiempo, sabréis que ya he creado un par de vídeos escribiendo algún libro como la historia más perturbadora o inquietante jamás escrita. Así que, como me odio mucho a mí mismo, he decidido leer 5 de los libros que más se ven rondando por internet con el título de obra más perturbadora, y descubrir de qué van, si tienen un mensaje y valor detrás de tanta violencia y tristeza, y si son realmente tan perturbadores como dicen. Además de que hace poco vi el vídeo de Man Carrying Thing y me encantó, así que voy a hacer lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, no cubriré los mismos libros tampoco. Pero bueno, para eso vamos a hacer dos tops. Uno sobre lo perturbadores que son y otro sobre lo mucho o lo poco que me gustan, porque obviamente creo que son cosas independientes. Algo que tengo que dejar claro antes de empezar es que obviamente estas reacciones y puntuaciones son personales, y algo que para mí puede llegar a ser muy efectivo y perturbador puede parecerte una tontería a ti. Es simplemente algo subjetivo, así que mejor no nos pongamos tontos con que si esto es perturbador o no. Obviamente los temas que trataremos aquí en este vídeo hoy van a ser muy jodidos, muy difíciles de escuchar a momentos, así que si no te gusta hablar de este tipo de cosas, te recomendaría simplemente cambiar de vídeo. Por último, importante, también aviso que habrá spoilers de estos libros, os ofreceré un resumen, así que si queréis leerlos vosotros mismos, este vídeo quizás no sea el mejor para vosotros. Igualmente, si quieres saltar solo uno de ellos en específico, tiene las etiquetas de tiempo con cada uno de los libros ahí abajo. Así que nada, sin más dilación, empecemos, y lo vamos a hacer con... Empezamos con Cadáver Exquisito, publicado en 2018, por lo que es la obra más reciente de la lista. Como veréis a lo largo del vídeo, todos los libros que he leído son de orígenes muy variopintos y escritos en diferentes idiomas, y este es la representación del español, con su autora, Agustina Bazterrica, siendo argentina. La historia sigue a un hombre que vive una distopía en la que un virus ha contaminado a todos los animales, por lo que los humanos matan a todos y ahora, sin más alternativa para la industria cárnica, empiezan a producir y vender carne humana. Nuestro protagonista, que casualidad, trabaja en una de estas nuevas plantas cárnicas, por lo que vemos de primera mano la forma en la que tratan a estos humanos. Se les considera totalmente un ganado y se les quitan las cuerdas vocales al nacer. Como os podéis imaginar, el libro es tremendamente violento, describiendo con todo tipo de detalle las operaciones de las plantas cárnicas y los diferentes mercados a los que van a parar esa carne. Desde cómo se a estos humanos hasta cómo algunos los tratan como un deporte de caza. En conjunción con todo este escenario tan oscuro, tienes la misma historia personal del protagonista, quien se ha separado de su mujer después de que no pudieran tener un hijo, y mientras se cuestiona todo el mundo que le rodea y su papel en este. He visto a mucha gente criticar este libro por su protagonista, porque parece cuestionarse el mundo y parece que ve la realidad de que estos animales, que son los humanos para carne, siguen siendo personas, igual que él y todo el resto, pero luego al finalizar el libro le regalan a una mujer para que se la coma y en lugar de eso tiene un hijo con ella antes de matarla y robar al niño para criarlo con su mujer, con la que recordemos se había separado justamente por tener estas dificultades. Y no sé por qué la gente tiene tanto problema, sinceramente. En plan que sí, el señor es un hijo de la gran puta, pero también muestra que el sistema al final ha ganado, dando la muestra además más clara de todo el libro de que efectivamente estos animales eran simplemente humanos siendo maltratados y matados,
y que la única diferencia era cómo se les trataba desde su nacimiento. No sé, a mí al menos me gustó el final, dando esa última punzada perversa a lo que era toda esta situación tan retorcida, ¿no? Claro que se le puede considerar un final malo, ¿no? Terrible, pero sirve muy bien para coronar toda la experiencia y demostrar lo mucho que se ha expandido y desarrollado su distopía. Respecto al mensaje y propósito de lo perturbador que llega a ser este libro, me parece que en general es más que claro y justificable. Toda la violencia tiene sentido y se utiliza para llegar a un propósito, a un mensaje final. La gente se suele centrar mucho en cómo el libro critica la industria cárnica y, aunque creo que obviamente es uno de los temas principales y uno también importante en general, creo que también la gente está ignorando el mensaje más obvio de todos, el cual es que a los humanos nos resulta tremendamente fácil hacer una distinción arbitraria entre demográficos y considerar a una parte de la sociedad como animales o algo incluso peor. No hay que echar mucho la vista atrás para ver con qué facilidad los humanos tratan a otros humanos como basura por el simple hecho de ser una cosa u otra. Y sí, a pesar de todo, me parece que es un poco cuestionable el nivel de violencia al que suele llegar a momentos. En uno de mis vídeos del canal secundario hablo de este libro y menciono que hay un capítulo en el que se muestra a niños matando un cachorro de perro a patadas. Y sinceramente no logro verle el sentido a algo así. La crueldad de las personas es algo que había mostrado mil y una vez a lo largo del libro de una manera más desarrollada. ¿Por qué introducir una escena tan violenta y tan poco sutil si no es por el simple morbo y gore? ¿Qué muestra este capítulo que no muestre ya todo el libro? Así que lo perturbador creo que definitivamente es difícil de leer a momentos y que no se anda con chiquitas ni mucho menos con su violencia ni su tema tan incómodo. Pero he de decir que no se me quedó tan grabado en el cerebro como muchos lo hacían parecer. Como es el primer libro, se va al primer puesto, pero no estoy seguro de si se quedará allí para siempre. Y respecto a la calidad, el libro está muy bien escrito en general, y Agustina hace carambolas con el idioma que siempre suelen funcionar, así que si incluso no te gusta el tema, o el final, o lo que sea, todavía se puede apreciar mucho la calidad de la escritora. Tiene también algunas cosas que no me gustan de su estilo, me parece que se pasa de dramática a momentos hasta el punto de parecer un tanto prepotente o edgy. Por ejemplo, es como que quiere dejar caer que el virus que mata a todos los animales fue creado por la élite y los gobiernos, pero en lugar de dejarlo implícito, te lo cuenta directamente sin ninguna sutileza, solo para no desarrollar absolutamente nada del por qué entonces detrás de toda la creación del virus. ¿Por qué entonces meter el dato? Se queda como algo superficial y edgy que no tiene sentido. De igual forma, y aun con todo, en general me gusta bastante este libro. Otra vez se va al primer puesto por ahora, así que eso es Cadáver Exquisito, y ahora vamos a pasar al siguiente libro, el cual es Chaos, escrito por el británico Matthew Stokoe en 1998, es el primer libro de esta serie que pertenece al género del splatterpunk. Básicamente es un subgénero de terror que se caracteriza por su representación gráfica de la violencia, ser contracultural y tener una mentalidad de terror sin límites, lo que muchas veces se traduce a muchísimo gore. Cadáver Exquisito también se puede considerar splatterpunk, pero también es una distopía, con mucha simbología y otros muchos elementos, y por lo tanto puede caer en otras etiquetas. Chaos no. Chaos es indudablemente splatterpunk. Las similitudes con Cadáver Exquisito no acaban allí, porque la historia se centra en Steven, un chico que vive con su madre, la cual es una mierda de persona y está gorda y es asquerosa y la odia mucho y bla bla bla. Ya lo entendéis. En fin, el caso es que Steven trabaja en un matadero, tal y como el protagonista de Cadáver Exquisito, aunque en esta novela, como su nombre indica, Chaos significa vaca, es un matadero normal. Bueno, normal, porque resulta que los trabajadores se estaban follando a las vacas. Sí, no me preguntéis por qué, pero este libro está obsesionado con relacionar la violencia y la muerte con el sexo. Steven es alguien que vive en unas condiciones terribles, odia a su madre muchísimo, se siente incomprendido y siempre sueña con la vida idílica que nos venden, sufriendo porque nunca se siente capaz de llegar a tenerla. Y básicamente, con los eventos del libro, empieza a aceptar que es diferente y que nunca encajará en la sociedad. Acepta su condición de incomprendido. Sí. El libro se puede resumir a una lección de aceptación personal. Yo que sé, Disney, toma notas.
Caos es muy surrealista, la verdad. En plan, en un momento una vaca que habla le lleva a Steven a una colonia de vacas en las alcantarillas de la ciudad para pedirle que les ayude a matar a uno. Luego Steven empieza a envenenar a su madre porque, no sé si os lo había contado ya, pero la odia muchísimo. Y para envenenarla le da de comer su propia mierda. En plan, literalmente un zurullo en un plato así, y ya está, ya se lo come. Al final el plan de Steven no funciona y la mata como haciendo un 100 pies humano con ella y ahogándola con su mierda. ¿A qué ha llegado mi vida que estoy resumiendo esto, tío? Estoy diciendo esto. El mundo de este libro, te juro, que tiene que estar sacado una serie de dibujos animados, porque es que es ridículo, es lo que digo. En fin, supongo que ya es hora de poner a Caos en las listas. Si volvemos con la comparación con Cadáver Exquisito, es fácil ver que este libro falta totalmente del comentario y de todas las cosas inteligentes que Cadáver Exquisito tenía que decir. Caos es solo groserías por el hecho de ser groserías. No hay sustancia bajo la perturbación, y mientras intenta tanto ser el asqueroso y grosero con sus escenas, que al final acaban siendo un tanto cómicas. No sé, me recuerda a las películas del Cien Pies Humanos, por ejemplo, en las que la situación obviamente es de lo más grotesco que te puedas imaginar, pero es tan absurda que si te alejas un poco de la historia no puedes evitar reírte de lo que te están contando. Vamos, que sin base debajo, sin propósito ni intención, estos escenarios simplemente acaban siendo ridículos, de ahí que lleguen a ser cómicos. Tampoco ayuda que este libro le tenga tanta rabia a los padres, como ya podréis haber visto, los trata a todos como villanos y al final acabas pensando que esto lo ha escrito un chaval de 13 años después de que su madre le haya quitado la Play una semana por no hacer los deberes del instituto. Así que, aunque muy grotesco y todo lo que tú quieras, en lo perturbador se va a ir por debajo de Cadáver Exquisito, porque no consigue dar peso a nada de lo que dice. Le es imposible perturbarme de verdad en lugar de simplemente asquearme durante un segundo hasta que olvide la escena que me acaba de contar. No sé si me ha gustado Caos, sinceramente. No lo logro entender, no sé si tiene propósito, si trata de contar algo, si es realmente entretenido siquiera. Me ha dejado más confuso que cualquier otra cosa. El libro resulta bastante repetitivo a momentos porque el autor no puede evitar insistir en los mismos detalles continuamente. Que si el señor se sentía raro e incomprendido por la sociedad, que si la madre era una mierda de persona y que estaba muy gorda, que sí, que lo entiendo, ya has establecido esos detalles, no hay por qué repetírmelos cada 2 páginas, copón. Y sobre todo con la madre, todas eran descripciones de lo mala persona y lo asquerosa que era, hasta el punto de que es como, Matthew, hijo mío, ¿necesitas hablar sobre tu figura materna? ¿Quieres que te pille una cita con mi psicóloga? Supongo que Caos me ha parecido en todos los aspectos. Sin más. Sinceramente, no entiendo cómo ha tenido tanto éxito, incluso habiendo sido traducido al español y otros idiomas. Así que, sintiéndolo mucho, se va a poner por debajo de Cadáver Exquisito también respecto a calidad. Que por cierto, me encanta que en la parte de detrás del libro se describe a sí mismo como uno de los más chocantes, originales y profundos libros jamás escritos sobre el tema de la alienación y la decadencia social. ¡Ja! Simplemente... ¡ja! A mí me parece uno de los más simplistas y superficiales que haya sobre este tema. Solo diciendo lo obvio sin nada más que añadir. Si quieres un libro que de verdad trate con esos temas de alienación de una buena forma, no hay que ir más lejos que... Indigno de ser humano, que en su original japonés es Ningen Shikaku, fue escrito en 1948. A diferencia de los otros libros de esta lista, Indigno de ser humano no se centra en una violencia explícita para perturbar, sino que es simplemente todo una tremendísima depresión mental, aunque os aseguro que también tiene mucha violencia de toda índole. Hice ya un vídeo sobre este libro, pero para aquellos que no lo hayan visto, la historia se presenta como una serie de diarios personales de nuestro protagonista llamado Yoso. Básicamente la trama se resume a la vida de Yoso y las muchísimas desgracias que le han pasado. Se hace implícito que fue abusado sexualmente cuando era un niño, nunca consigue encontrarle un sentido a la vida, cae en diferentes adicciones que destrozan sus relaciones interpersonales y se intenta quitar la vida varias veces. Leer la vida de Yoso es extremadamente deprimente, no hay duda sobre ello, pero también muestra una exploración psicológica humana que desde siempre me ha cautivado y fascinado. Desarrolla y explora el sufrimiento psicológico mucho más y mejor que cualquier otra obra que haya leído, siendo tan directo y cruel con sus descripciones como necesite. Muchos de los pensamientos que se describen en estas páginas son realmente
pensamientos que se podrían llamar asquerosos, pero también son indudablemente humanos, verdades ocultas, tabú que se esconden en las profundidades de nuestras almas. Yoso es alguien que tiene un miedo terrible al resto de humanos, que cree que el mal está en el interior de todos y que es solo cuestión de tiempo que descubran su cara oculta y se aprovechen de él o directamente le abusen, tal y como hicieron en su infancia. Es una exploración de la mente humana que te encoge el alma y que muestra cosas con las que te puedes sentir muy identificado y que seguramente ni habías pensado antes. La crítica que más acompaña a este libro es que es un sinfín de odio por sí mismo, penurias y tristeza, que el autor intenta como hacerse la víctima o sacar una lágrima fácil al lector, vaya. Y a ver, entiendo perfectamente la crítica y no creo que sea un libro para todos. Es lo que digo, es un libro muy deprimente y también es muy nihilista, no da ningún elemento positivo a los miles negativos. Pero tampoco creo que simplemente estuviera intentando ser triste para exagerar ni sacar esa pena fácil. La primera muestra clara de que este no es el caso es que en realidad la novela es semi-autobiográfica, con la gran mayoría de los eventos siendo por los que había pasado Osamu Dazai, su escritor. Creo que este libro es mejor entendido así, la verdad, casi como un intento de confesión por su parte, una forma de intentar luchar contra sus fantasmas pasados. Tristemente, los fantasmas ganaron porque Osamu Dazai se quitó la vida en 1948, poco después de publicar esta novela. La segunda muestra es el final de todo el libro, cuando por fin dejamos de leer los diarios escritos por Yoso y vemos las perspectivas de otras personas, que dicen que Yoso no era mala persona, solo era un ángel dolido y traumatizado. Esto me lleva a pensar que Osamu Dazai era consciente de su misma condición, que todo ese odio a sí mismo que expresan estas páginas era solo suyo, pero como hemos visto, le era incapaz de salir de ese círculo, algo que acabó con él. Y es justamente, ¿no?, esa muestra de que otros no compartían la misma opinión que Yoso, que realmente te parte el alma, que hace darte cuenta que todas las palabras que acabas de leer son de alguien que obviamente no era imparcial consigo mismo, que era simplemente alguien roto. La perturbación que puede crear este libro es muy distintos a los que ya hemos visto, porque solo se consigue cuando te identificas con Yoso, con alguien tan turbado mentalmente. Ya he mencionado en otro vídeo que yo pasé por un periodo depresivo severo durante mi adolescencia que casi me mató, por lo que para mí este libro siempre me es muy difícil de leer y siempre me deja muy inquieto. Así que sí, no puedo evitar ponerlo por encima de Cadáver Exquisito, porque no hay otro libro que se me haya quedado grabado en el cerebro tantísimo como este. La escritura de Dazai es sutil y seca, tiene algo de elegancia, pero también es brusco y conciso a la vez. No creo que sea el libro mejor escrito de la historia, pero siempre consigue que la lectura se haga muy ligera, a pesar de la extrema seriedad y oscuridad de sus temas. Así que sí, también se va a poner por encima de Cadáver Exquisito en calidad. De todas formas, si queréis un resumen y análisis más detallado, os dejo mi vídeo sobre este libro en la descripción. En fin, eso es todo lo que tengo que decir de Indigno de Ser Humano, así que vamos a pasar a... Las 120 jornadas o los 120 días de Sodoma fue escrito por el francés François de Sade, también llamado el Marqués de Sade, quien quizás conozcáis ya que dio el nombre al sadismo. Y os puedo asegurar que si leéis este libro entenderéis por qué perfectamente. Sinceramente, este libro ha sido insufrible. Lo he visto por ahí descrito como escrito por un psicópata y me parece que es una descripción muy certera. El libro es una castaña, la verdad. Casi lo que más me ha interesado de él es la misma figura de su autor, de Sade. Un hombre que vivió durante la Revolución Francesa y que estuvo varias veces en la cárcel por muchos diversos crímenes que incluían abusos sexuales de todo tipo y secuestros. Fue en una de estas estancias en la cárcel de la Bastilla, en el año 1785, que escribió durante 37 noches este libro. Pero os podéis imaginar cómo es de fuerte que no se publicó hasta 1904, casi un siglo tras la muerte del autor. Y es que, a ver cómo explicároslo. El Marqués de Sade era alguien totalmente obsesionado con el sexo, además de un enorme narcisista. Una terrible combinación. En esta edición que compré, dice la introducción: según su propio testimonio en una carta dirigida a una persona ficticia, su infancia le hizo travieso, tiránico e irascible. Le parecía que todo tenía que ceder ante su voluntad, que el mundo entero tenía que satisfacer sus caprichos, correspondiéndole a él simplemente planearlos y pedirlos.
Esto es literalmente lo que decía el señor de sí mismo. La historia, si quieres llamarla así, trata sobre 4 hombres que deciden tener 120 días de las mayores depravaciones sexuales que te puedas imaginar antes de casarse. Y lo que prosiguen son 300 páginas de descripciones de prácticas fetichistas y parafílicas de todo tipo, incluyendo, cómo no, incesto y pedofilia, pero también excrementos, pis, flatulencias, zoofilia, mutilación, tortura e incluso asesinato. Que mira, yo no soy aquí un puritano ni mucho menos. En tu privacidad haz lo que te salga de los santos cojones. Pero creo que es fácil decir que la línea de la moralidad con el sexo se puede dibujar en la existencia o no del consentimiento. Y digamos que en este libro el consentimiento brilla por su ausencia. Las escenas presentadas aquí no son tan ridículas para llegar a ser graciosas como pasaba con Caos. Este libro solo es incómodo y siniestro de pelotas desde la primera hasta la última página. ¿Sabéis lo peor? Lo que más me perturba de este libro no son las escenas que se describen dentro de este, por muy grotescas y asquerosas que me puedan resultar, sino la realidad tan vomitiva de que esto es un reflejo de los deseos sexuales reales de una persona, del Marqués de Sade, y que algunos de esos deseos literalmente los llevó a cabo con sus pobres víctimas. Es como leer los documentos de Epstein del siglo XVIII, coño, pero como si estuvieran escritos por su propia mano y encima fardando de ellos. Se nota mucho que el Marqués de Sade no escribió este libro para denunciar los eventos, los personajes, ni nada por el estilo. Muchos dicen que lo hizo para armar revuelo y escandalizar a la sociedad francesa de la época, pero sinceramente creo que simplemente lo hizo para contentar sus fantasías sexuales y ponerlas en papel, dando una asquerosísima muestra de lo que estaba en el interior de su cabeza. En mi opinión, todo esto, toda esta obra está hecha para el disfrute sexual de su propio autor. Así que sí, lo que he dicho al principio es porno escrito por un psicópata. Os voy a ser sincero, no he podido terminar este libro. Es el único libro de esta lista que he tenido que dejar de leer porque no hay propósito en él, ni hay nada, no hay trama, ni le he encontrado valor artístico, ni humano siquiera, solo fantasías sexuales de una persona mal de la cabeza. Leerlo era simplemente una tortura, un sinfín de escenas que no puedo ni describir, no solo porque YouTube me tiraría el vídeo sin pestañear, sino porque no quiero ni decirlas en voz alta. Solo puedo pensar en los pobres que tuvieron que traducir esto del francés. Vaya cruz más grande les cayó encima, madre del señor. No creo que haya habido un libro que me haya provocado tanta repulsión como este. Es como leer uno de esos infames mangas tan jodidamente retorcidos, pero de 400 páginas y con el conocimiento de que el señor era un criminal que llevó a cabo muchas de las prácticas que expone en su libro. Simplemente es asqueroso. Así que sí, las 120 jornadas de Sodoma se va por encima de Indigno de Ser Humano. Es lo más repulsivo que he leído en mi puta vida. Y a ver, sí, sin duda parte de la razón por la que dejé de leerlo es por la repulsión que me provocó, pero también es que es jodidamente aburrido si no te gustan las absolutas barbaridades expuestas en sus páginas. Así que respecto a calidad, no sé qué pensar. Es gracioso ver el lenguaje tan refinado, rimbombante y complejo, característico de la época de Sade, ser utilizado para describir escenas así, pero aparte de eso es un coñazo. No hay trama, no hay historia, no hay incentivo ni razón para leer esto si no es por el morbo de ver la depravación a la que era capaz de llegar Sade o porque estás tan mal de la cabeza como él y te gusta lo que dice. Es un libro simplemente infumable. No se lo recomendaría ni al peor de mis enemigos y aunque soy coleccionista de libros, estoy dudando de si lo quiero tirar o no. Simplemente no lo quiero tener en mi colección. No quiero que la gente me asocie con este libro. Es así de asqueroso. Y como alguien me venga a decir, pero si es el libro más perturbador, entonces tienes que cambiar el título del vídeo que hiciste sobre Indigno de Ser Humano. No, porque lo llamé la historia más perturbadora. Y este libro no tiene historia, no tiene nada. En fin, después de esta cosa, finalmente tenemos a... Meridiano de Sangre, en su inglés original Blood Meridian, fue escrito en 1985 por uno de mis autores favoritos, el grandioso
Cormac McCarthy. Ya he leído alguna de sus obras, como es La carretera o Hijo de Dios, del que hice un vídeo por cierto, pero este siempre suele ser nombrado como el más perturbador de su colección, y creedme que eso no es poco decir. Pero claro, en internet es bastante común que se haga algo viral cuando no es para tanto, y que se creen expectativas que luego no son verdad y que resultarán solo ser gente repitiendo lo que les había dicho otro. Entonces, ¿es Meridiano de Sangre tan perturbador como dicen? Bueno, más o menos. Os daré así como un resumen, pero es un libro de 350 páginas y por lo tanto tiene una historia muy larga y no le voy a poder hacer justicia. Es increíble lo que se puede contar en 350 páginas cuando no describes solo tus fantasías sexuales más depravadas, ¿eh? Lo primero que hay que entender es que esta novela es en realidad una histórica, centrándose en eventos reales que ocurrieron a mediados del siglo XIX. El protagonista es un hombre que simplemente se nombra como El Niño, quien viaja a Texas y se une a un grupo de mercenarios que acaban en México porque tenían como una vendetta y una cruzada racista contra los mexicanos tras la reciente guerra. Al final acaban todos masacrados tras un ataque de comanches, con la primera gran muestra de una violencia extrema de todo tipo. Es también aquí que vemos la muestra de violencia más repetida en todo el libro, la cual es de cortar o arrancar el cuero cabelludo de los vencidos, ya sea vivos o muertos. Se ha interpretado la importancia de este tipo de violencia en este libro de muchas maneras, pero la mayoría piensa que McCarthy simplemente quería mostrar lo arraigada que esta tradición estaba en el humano. En fin, tras la masacre, el niño pasa por un pueblo también masacrado por los comanches, con pueblos de víctimas quemadas vivas e incluso algunos que parecían haber sido parcialmente comidos. El niño es arrestado por el ejército mexicano y le llevan a una cárcel de Chihuahua donde finalmente se une a un grupo de cazarrecompensas llamado la Banda de Glanton, que busca cabelleras. El miembro más importante de esta banda es el infame Juez Holden. Es importante mencionar que en estos años México instaló un programa en el que, para librarse de los nativos americanos, empezaron a pagar a cambio de sus cueros cabelludos, lo cual llevó a muchas barbaridades. El niño acaba en medio de dichas barbaridades y es que la banda se pone a matar a cualquiera que tenga un pelo que pueda parecer de un nativo americano, y mientras abusan y matan a todos los que les entorpecieran, incluyendo niños. Como siempre, destaca aquí el juez Holden, que digamos que es un marqués de Sade de la vida. Una de las escenas que también se repite más como de las más chocantes es cuando el niño encuentra un árbol con varios bebés muertos colgando. Es una historia deprimente, la verdad, pero porque se siente tremendamente nihilista y hostil. En fin, otra tribu, la de los Yuma, masacra a la banda, quedando solo el niño, otro más y el juez Holden. Este último, como hemos visto, siempre había sido el antagonista de la novela, pero a partir de ahora le persigue a nuestro protagonista directamente. Se le describe como un hombre albino de más de 2 metros de alto y sin pelo alguno. Era el más brutal de toda la banda, a pesar de ser alguien con mucha educación que incluso hablaba varios idiomas. Y siempre suele ser descrito con algunos elementos, algunas cosas que lo hacen parecer un tanto sobrenatural. Vamos, que entiendo por qué la gente lo llama uno de los mejores antagonistas de la literatura. Es un personaje tremendo, la verdad. El niño acaba en la cárcel y muchos años después va a Texas solo para encontrarse en un bar al juez Holden, quien parece no haber envejecido ni un solo día. Este le dice al niño que su debilidad es no haber sido capaz de entregarse totalmente a la violencia y la depravación. Luego el niño va al baño, Holden le sigue y se hace implícito que abusa de él antes de matarlo y dejarlo en tal estado que la gente no quiere ni verlo, terminando toda la novela con el juez Holden bailando en medio del bar. Entonces, ¿es Meridiano de Sangre la obra más perturbadora de McCarthy? Si hablamos de lo gráfico, sin duda sí. La escala de la violencia descrita en este libro es superior a cualquier otro de este autor que haya leído, y te hace sentir como que estás recorriendo una odisea llena de horrores. Pero he de decir que no me ha perturbado tanto como esperaba, sinceramente. Es más bruto sin duda que Hijo de Dios y La carretera, pero no por un margen tan grande como me hubiera imaginado. La escena que más se me quedó en la cabeza es la del final, y creo que es simplemente por lo implícito de todo, las implicaciones y mensaje detrás, como el juez Holden es un mal que es inexplicable, inescapable y parece inmortal. No me extraña que muchos piensen que es la encarnación del mal o de la muerte en la novela. La verdad, me podéis llamar loco, pero
A pesar de que el libro tiene muestras de violencia de lo más horripilante, no sé si llega al nivel de Cadáver Exquisito respecto a la perturbación que me ha creado. Ambos tienen descripciones de lo más gráficas sobre los detalles de auténticas carnicerías, pero Meridiano de Sangre no me ha calado tanto como lo que se muestra en Cadáver Exquisito. Me ha costado entender por qué, la verdad, porque están más o menos al mismo nivel de gore, pero creo que es simplemente el hecho de que en Meridiano de Sangre solo es en el caos que la violencia y la inmoralidad reinan, mientras que en Cadáver Exquisito la violencia y el tratamiento tan rotundamente horrible de los humanos estaba sistematizado. En su contexto de distopía no era la falta de civilización la que creaba la violencia como en Meridiano de Sangre, sino al revés, la sociedad había llevado a esa indescriptible decadencia moral, algo que me hizo pensar mucho más y por lo tanto me perturbó más, incluso si Meridiano de Sangre está basado en hechos reales. Así que sí, respecto a lo perturbador, Meridiano de Sangre se va a poner en un sorprendente cuarto puesto. Creía que iba a estar mucho más alto, la verdad. Pero, aunque chocante, creo que lo perturbador que resulta no es ni debería de ser la razón principal por la que leer este libro, y es que es una grandísima obra de arte. A diferencia de Caos o las 120 jornadas de Sodoma, Meridiano de Sangre se centra en contar una historia de verdad, y no solo quiere soltarte salvajadas. Su violencia tiene un propósito y no es descarada. Mientras que los elementos perturbadores, de violencia en el caso de Cadáver Exquisito y de tristeza y depresión en el caso de Indigno de Ser Humano, son el foco principal de sus obras y lo que realmente comunica e intenta mostrar más que cualquier otra cosa. Pero en el caso de Meridiano de Sangre, lo principal es esa historia. Esa historia es la razón para leer esta obra. El libro es cautivador a pesar de lo complejo que llega a ser el estilo de McCarthy y consiguió que me quedara pegado a sus páginas hasta que lo terminé de leer. Ya lo expresé en mi vídeo de Hijo de Dios, pero el lenguaje de McCarthy llega a ser sorprendentemente lírico y bonito para las barbaridades que describen sus páginas. A pesar de esto, sinceramente pensaba que me iba a gustar más, sobre todo porque todo el mundo trata a Meridiano de Sangre como la obra maestra de McCarthy, pero creo que el tema del anti-western no me ha terminado de gustar. No sé si es porque soy demasiado joven y no me he criado con las películas de vaqueros, no sé si es porque simplemente el tema no me interesa demasiado, pero tampoco le he encontrado tanta profundidad simbólica y de mensaje como a Hijo de Dios, la cual sigue siendo mi obra favorita de McCarthy. Entiendo que la temática principal de Meridiano de Sangre es la violencia inherente en el humano y el mito de cómo Estados Unidos ganó el oeste, a pesar de que la realidad es que fue una sangrienta anarquía, que no había un bueno y un malo y hacían pium pium y todo solucionado como las películas, sino que era un caos tremendamente violento donde los más débiles sufrían. Y entiendo que es una novela histórica, al fin y al cabo, lo cual tiene mucho mérito. McCarthy pasó años estudiando los movimientos de la banda de Clanton Real e incluso aprendió español para escribir Meridiano de Sangre. Es una novela bilingüe a momentos. Pero no sé, sencillamente no ha terminado de resonar conmigo. A ver, no me malinterpretéis, es un libro de McCarthy, por lo que a pesar de todas estas pequeñas críticas que tengo, me ha seguido encantando, por lo que lo voy a poner en el puesto número 1 respecto a calidad. Como todo lo escrito por este señor, es una auténtica joya. Pero sí que es verdad que no me ha gustado tanto como esperaba, lo cual de nuevo me desilusiona muchísimo, porque anda que no he escuchado veces y veces y veces que este era el mejor de McCarthy. No sé, supongo que ya es cuestión de gustos, y entiendo por qué hay tantos obsesionados con este libro, pero yo no le he visto esa cosa tan especial. Así que nada, estos han sido los 5 libros que he leído para este vídeo, y sinceramente no ha sido tan doloroso como esperaba. Creo que muchos libros intentan perturbar demasiado y al final se pierden justamente por eso. Y a través de leer estos libros también me he dado cuenta de que no es que puedas decir, uy, sí, el gore es malo si lo usas sin propósito, sino que es que también es mucho más efectivo si lo haces con propósito. El escenario de un matadero retorcido mostrando una violencia increíble es mucho más efectivo en Cadáver Exquisito porque se nota que está intentando decir algo, está intentando utilizarlo para algo más grande, mientras que en Caos se siente vacío, vacuo, no tiene propósito, no tiene peso detrás de él. Pero bueno, también digo eso y al final resulta que el que más me ha perturbado es el escrito por un psicópata, así que yo qué sé ya. Creo que la perturbación puede ser una herramienta muy poderosa que se puede utilizar de una manera muy buena, pero hay que saber utilizarla y eso es algo mucho más complicado de lo que parece en un primer momento. Y todo este vídeo me lo ha enseñado
muy claramente. Y ahora solo me queda preguntaros a vosotros qué os ha parecido. ¿Realmente os parece que tenga razón, ¿no?, respecto a lo perturbado que puede llegar a ser uno y otro? ¿Creéis que hay libros incluso más perturbados de los que he hablado en este vídeo? Si lo sabéis, simplemente recomendádmelo en los comentarios. Al fin y al cabo, si este vídeo lo hace bien, a lo mejor me planteo hacer una segunda parte. Y bueno, si por algún casual habéis leído algunos o todos los libros que he mencionado en este vídeo, dejadme abajo en los comentarios qué os parecen, cuál creéis que es mejor y cuál creéis que es el más perturbador. Así que nada, con todo esto dicho, como siempre, especial gracias a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí. Y si tú quieres apoyarme, de igual forma, puedes darle al botón de unirme ahí abajo. También me puedes donar de una forma puntual a través de la plataforma de Ko-fi, tienes el enlace también en la descripción. Si quieres apoyarme de forma no monetaria, ya sabes, dale a like, suscríbete y si el vídeo se ha subido hace poco, lo puedes hypear también. Y nada, sin nada más que decir, muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.